Buenas tardes. Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿A su nombre? Todavía queda un resabio. ¿A su nombre? La gloria es para el Señor. Esto no es... Amén. Den un aplauso al Señor. Gracias al Señor. Bueno, también damos la bienvenida a todos los hermanos hoy transmitiendo un día especial, hermoso, este día de invierno que el Señor nos regala. Verano, invierno, primavera, infierno, de todo un poco tenemos, pero gracias al Señor por este nuevo día que Él nos da. Abran sus Biblias. Seguimos. ¿Con qué libro seguimos? Muy bien, Primera de Timoteo. Seguimos avanzando con nuestra serie Cartas a un joven pastor. Si alguno no ha visto escuchado las clases anteriores, las prédicas anteriores, pueden entrar a YouTube o a la plataforma Facebook. Ahí están. Gracias a Dios por su palabra. Y vamos a ir directamente, ¿les parece? Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Cuando se lee la palabra se dice amén. Estamos diciendo así es, estamos confirmando, estamos diciendo creo en esa palabra. Amén también viene del vocablo emuná, del vocablo hebreo emuná, que tiene que ver con la fe. Bueno, hoy terminamos con el capítulo 3, porque vieron que la vez pasada vimos capítulo 3, versículo 1 al 13, y hoy toca lo que resta, el apéndice, lo que resta del capítulo. Cuando ustedes piensan en iglesia, ¿en qué piensan? Rápidamente, así, ¿qué pensamiento viene a tu mente? Iglesia. La hermandad. Pero casi siempre pensamos en una capilla, ¿no? Con dos torres ahí, la iglesia decimos, porque ya lo tenemos en la sangre. Tenemos más o menos 500 años de ser colonizados y nos pusieron ahí la cruz y todo esto, y la parroquia. Tenemos la imagen de la iglesia. Cuando pensamos evangélicamente, ponemos en modo evangélico, ¿en qué pensamos cuando pensamos en la iglesia? Dame mejor audio, está un poquito grave. ¿Cómo? En las personas, no sé, entre el barbijo, no sé quién lo dijo, pero ahí está la hermana. Muy bien, Dios te bendiga. ¿Viene por primera vez? No. Bienvenidos. A ver, ¿cómo se llaman? Lucena y Gustavo. Un aplauso al Señor por Lucena y Gustavo. Amén. Bien. Dice el versículo 14, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, dice el apóstol Pablo, a su joven pastor e hijo espiritual Timoteo, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, dice la versión clásica, pero columna y fundamento de la verdad. Esto significa que la iglesia está sustentada por la palabra de Dios. Y bueno, la respuesta correcta fue esa. La hermandad, la gente, es la iglesia. No son las paredes, por más linda que sea, bueno, en este caso no, pero por más linda que sea la catedral o el salón. Hay lindos salones, ¿no? Oramos y pedimos al Señor por un salón, un lugar, prontamente vamos a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a hacerlo modestamente, no tampoco tanta cosa, pero la iglesia... Toca al que está a tu lado y decirle, vos sos la iglesia. Vos sos la iglesia. Aunque algunos todavía ni zócalos son, pero ya van a ser. Entonces,
significa que la iglesia está sustentada por la palabra de Dios. Un lugar con fundamento o base, y la iglesia son las personas, o es una persona y el conjunto de ella. O sea, nosotros podemos estar felices de hoy estar en la iglesia porque estamos cubiertos. Yo me siento cubierto, ustedes son la iglesia. Entonces, significa, ¿cuántos santos hay aquí? ¿Cuántas personas que aman a Dios hay aquí? ¿Cuántos creen en Jesús? Creen en el Señor Jesucristo y será salvo. No hay manera de no ser salvo, amado. A no ser que quiera vivir uno en su pecado, ¿no? Pero ¿saben qué? Esto es una señal de que Cristo todavía no vino. Así que quédese tranquilo, si todavía anda medio en pecado, medio ahí que sí que no, todavía tiene oportunidad de hoy entregar su vida al Señor. Y mientras tanto disfrutar los cristianos de la coinonía de la iglesia. Porque dice, anótalo, 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas. ¿Cuántas piedras hay aquí? Bueno, en la cancha piedra es sinónimo de mala suerte, de yeta, ¿no? Dice, este es una piedra, porque cada que viene perdemos. Entonces, no, en este sentido somos piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es la casa de Dios formada por piedras que son los cristianos. El fundamento es Cristo. A imagen de hacerse una metáfora, el fundamento es Cristo y cada uno de ustedes que conforman la pared y las columnas, etcétera. Bueno, las columnas podríamos decir que son los apóstoles, pero cada piedra es parte de la pared y es usted. Uno apoyado del otro. Imagínate que un ladrillo dijo, no te apoyes en mí. Que un ladrillo diga eso, ¿no? Y se viene todo abajo. ¿Te imaginas el ladrillo de abajo? Dice, no, acá yo no quiero a nadie arriba mío. Porque yo quiero estar arriba de todo. Hay ladrillos que están abajo, que soportan todo, y hay ladrillos que están arriba también. El tema de la iglesia, un tema muy importante, la casa de Dios. Cuando hablamos de la casa de Dios, nosotros decimos, bueno, y cantamos por ahí alguna canción, vendré a tu casa y te adoraré. Tiene el pensamiento muy religioso, porque venimos de 500 años de pensar así, que el Señor está adentro, ¿no? Que Dios está acá adentro. Si hubiese algunas imágenes, ahí está, pobrecito, siempre está en la misma postura. Pensamos que Dios está adentro, salimos y Dios sigue acá, como si fuese hasta su casita, y en la semana toma unos mates, está tranquilo aquí, ¿no? Tenemos el pensamiento muy pequeño sobre Dios. Pero amados, la casa de Dios son ustedes. Esto es la casa de Dios. Me gustaría que alguien saque una foto y después publiquemos, esta es la casa de Dios. Es el conjunto de hermanos que la componen. De todo tipo. Los que están en un nivel espiritual bien con el Señor, los fuertes, los maduros, los prudentes, los sabios, y están los ociosos, los que van y vienen, los que no entienden nada. Pero ¿saben qué? Si crees en el Señor Jesucristo serás salvo. Y hay dos maneras de vivir el cristianismo. Se puede vivir de una manera plena, porque el Señor ha venido a traer vida en abundancia. Y se puede vivir la vida cristiana de una manera miserable, llorando todo el tiempo, lamentando porque no sale bien esto, no sale mal lo otro. ¿Por qué? Bueno, debemos revisarnos por qué. Y este es un tema, el tema de la casa de Dios, es un tema de mucha importancia, a lo cual nosotros hoy debemos aprender y asimilar. Y es importante notar las explicaciones dadas en las Escrituras, en el texto sagrado, sobre cómo deben comportarse los que componen la iglesia de Dios, que son parte de ese edificio. Por eso Pablo le dice, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Es importante notar que el apóstol Pablo es un cristiano maduro, formado por Dios, sólido, aunque todavía el Señor siga tratando con él. Timoteo era recién tierno, faltaba, y necesitaba por ahí la presencia de su hermano mayor, de su pastor o de un hermano maduro. Qué bueno es rodearse con un hermano maduro. Qué bueno. Que haga eso.
No se junta con los rebeldes, porque si el rebelde se junta con el rebelde, ¿no? Entonces traten de buscar gente que les bendiga, no con pinches, hermanos. Interesante, Pablo una vez vio al Señor, una vez fue tratado por el Señor y dio su vida por el Señor. Nunca lo traicionó, nunca lo negó, tuvo una revelación tremenda. Pedro caminó con el Señor, caminó sobre las aguas, vio los milagros, aún así le negó, aún así metió el pie, se equivocó. Hay tratos y tratos, ¿no? Hay personas que conocen al Señor, bueno, de hecho yo conozco a varios aquí que no hace mucho que rindieron su vida al Señor y un crecimiento, una madurez. ¿Por qué? Porque están haciendo todos los deberes en Dios. Estaban haciendo caso a la palabra de Dios. Hay otros que llevan años y años y años y recién parece que dan pasito de bebé, ¿no? Bueno, lo importante es avanzar, no retroceder. Entonces, que Dios bendiga a su iglesia, amén, en este lugar y que nos hable a través de la prédica de su palabra. Un poco el trasfondo de esta cuestión, el apóstol Pablo había sido puesto en libertad y él esperaba poder viajar a Éfeso, donde se encontraba su discípulo Timoteo. Fíjense el pensamiento de Pablo. Pablo que vivía en la cárcel por causa del Evangelio. Y su pensamiento no estaba en él, cuando yo salga de aquí voy a conseguir al mejor abogado, voy a apelar no sé quién para que, por mi causa. No, él estaba pensando en visitar a su discípulo Timoteo. Y a quien le dejaba todas estas instrucciones. Te mando para que corrijas, le dice. ¿Se acuerdan que en la primera predicación? Para que él vaya y haga callar a esos falsos profetas, a esos falsos maestros que enseñaban cosas totalmente torcidas, que corrija cómo se debe adorar en la casa de Dios, cómo debe comportarse la mujer, cómo debe comportarse el hombre, cómo deben vestirse, ¿se acuerdan, no? Algunos peligros para la iglesia habían salido a la luz, como lo era la cantidad de falsos maestros y profetas. Y tengan atención, iglesia amada, ustedes que son la iglesia amada. Cuando una iglesia está avanzando, es una tentación para los lobos, una tentación para los falsos profetas. Entonces usted esté atento a la palabra. No mire ni acá ni allá, mire a la palabra, mire a Cristo. Yo, en lo posible, siempre les voy a mostrar a Cristo. Puedo equivocarme en algún momento, pero siempre les voy a mostrar a Cristo. Miren a Él. Amén. La familia de Dios a la cual el apóstol estaba escribiendo es la iglesia viva de Dios, no es otra. Los dioses paganos de los efesios estaban muertos, pero el Dios de la iglesia está vivo. Aunque ellos sean muchos más y ellos adoren a Satanás abiertamente, adoran a ídolos y ídolos de carne y hueso, ídolos espirituales, nosotros tenemos al Dios verdadero y a Él adoramos. Y en estas últimas epístolas, estas cartas, el apóstol Pablo advierte a Timoteo y a la iglesia en general sobre esas falsas enseñanzas, que es la que mellan la fe, porque la falsa enseñanza hace que la fe sea corrompida. En nuestro texto, Pablo le deja a Timoteo instrucciones sobre cómo debe comportarse en la casa del Dios viviente. O sea, en la iglesia, en la cual está compuesta por todos, atención con esto, ¿quiénes componen la iglesia del Señor? Todos los nacidos de nuevo. ¿Hay algún nacido de nuevo en este lugar? Gloria a Dios, que no entendieron. Nacer de nuevo significa rendir tu vida a Cristo y comenzar una nueva vida, ¿no? Haber muerto a la vida pasada y comenzar una nueva vida. Dice la Escritura, léemelo por favor, de vuelta todo para repasarlo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, eso que acaba de leer Brian es la verdad. Y la iglesia es la columna y el fundamento que tiene esa verdad. ¿Tiene esa verdad? Se la enseñaron porque tristemente hay hermanos que solamente le enseñan cómo prosperar, cómo decretar victoria y tu palabra, lo que diga, se cumplirá y todo esto, ¿no? Pero ¿realmente nos están enseñando a la iglesia la verdad? ¿Columna y baluarte de qué? ¿El fundamento de qué es la iglesia? Así es como nuestro texto llama a la iglesia. La iglesia es llamada columna y fundamento de la verdad. Y eso es algo para ponerle mucha atención, iglesia. Esto es una doctrina fundamental, porque nos muestra en realidad quién es quien tiene la verdad. Muchos pelean, decir nosotros tenemos la verdad. Otros dicen no, nosotros tenemos la verdad. Y así están, ¿no? Algo, por ejemplo, que las sectas u otras religiones o movimientos espiritualistas pretenden tener. Nosotros tenemos la verdad, dicen ellos. Pero solamente ha sido delegado por el mismísimo Dios a su iglesia. No a un papá o a un líder o a un rabino específico o algún gurú, sino a su iglesia, a toda su iglesia. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo que los creyentes son sal y luz de la tierra. Son, al nacer de nuevo, automáticamente, no es que tienen que esforzarse por ser sal y luz, naturalmente son sal y luz. No tienen que fingir ser sal y luz, son sal y luz. Por ejemplo, dice, ustedes son la sal de la tierra, anótalo, Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla debajo de un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. No sé si sabían ese secreto. ¿Viste que se cortan la luca de rato, ¿no? Acá, no sé, como yo trabajé muchos años en iluminación, si vos tenés una lámpara que está acá abajo, no ilumina tanto. La misma vela, si vos la subís a un lugar alto, y si hay un techo blanco, que no esté muy cerca porque te lo va a dejar todo el tizne, pero más o menos a una distancia, va a iluminar mucho más. Significa eso que nosotros como cristianos nuestra luz debe brillar por todos lados. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras. ¿Cuál es la luz? Las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La gente debe decir, esta persona hace cosas buenas, es bondadosa. Esta persona no devuelve mal por mal. Esta persona siempre está atenta a la necesidad de las personas. Esta persona tiene algo especial. Es la luz. Es la luz. No es salir con el megáfono y mandar a todo el infierno, ¿no? No, es sin hablar ser luz. Sin hablar ser sal. Y son los creyentes, o sea, los que componen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son del cuerpo de Cristo? Amén. ¿Saben que el Señor viene a buscar a su novia? A su iglesia, dice, vengo a buscarme a mí mismo. O sea, a todo el cuerpo. No queda un dedo, un ojo, aquí una oreja. ¿No? Si tocó ser parte de la oreja, ¿no? No estaba muy convertido, entonces la oreja, como Van Gogh se va la novia, sin oreja. No, se lleva toda la iglesia. Entonces, sea parte de la iglesia. O sos parte de la iglesia, o no sos parte de nada. Quien lleva la luz es la iglesia, la luz del Evangelio, a todos los que están en tinieblas para que reciban la salvación.
También son los creyentes como sal. O sea, ese ingrediente que se le agrega a las comidas para darle sabor. ¿Cómo sabe un asado sin sal? Puede ser muy rica la carne, pero sin la sal, ¿no? Y a lo que tenemos algún problemita de hipertensión o una cosita, mira, no mira la esposa. No, hay que cuidarse. Pero alguna salsita, alguna sal que se pueda, ¿no? Pero tenés que ponerle sabor. Y la sal, antiguamente, era usada como un preservativo. O sea que preservaba, no había heladera en aquellos tiempos. Entonces la carne y alimentos perecederos se ponían en sal. Pensemos que cuando no había refrigeradores, no había freezer, la carne era así, salada, para que fuera preservada. De hecho, hoy mismo en lugares del campo hacen eso, ¿no? Ponen carne en sal, lo ponen al sol, creo que se llama charquis, si no me equivoco, y es muy rico, ¿no? Es como una carne ahí sequita. Asimismo, la sal no solamente le da sabor a un mundo perdido, sino que también sirve para preservar. Esa es la función del cristiano en el mundo. Usted no puede sumarse a toda la amargura. ¿Viste cómo está todo? Sí, se va a explotar todo esto, revienta todo en cualquier momento. El cristiano, ¿viste? En vez de llevarle palabra de esperanza, ¿no? Ya que si no fuera por el cuerpo de Cristo, el mundo estaría, escucha esto, acarreando los juicios de Dios. ¿Saben qué detiene los juicios de Dios? La iglesia, el Espíritu Santo en su iglesia. ¿Saben por qué no se manifiesta el anticristo o todavía no se levantó? Porque hay quien lo detiene, el Espíritu Santo en la iglesia. Amados, no tomamos dimensiones de lo que somos en Dios. Tampoco es para que te agrande y diga, yo soy súper poderoso. Pero entender, amados, que somos muy importantes para Dios. Aunque no valemos nada. Pero el Señor nos dio el valor. Su sangre valemos nosotros. En este tiempo de tanta mentira, hablando de manera amplia, ya que si incluimos lo que escuchamos en la televisión, los políticos que no resisten un archivo, un día dicen verde, otro día amarillo, otro día blanco, otro día dicen negro. Ellos mismos se desdicen. Lo que se escucha afuera entre la gente, y como ya hemos mencionado, lo que las religiones y las sectas dicen, enseñan. Por ahí estaba viendo una mujer que dice ser Cristo encarnado. Y dice que Cristo no resucitó y que Él es Cristo. No, impresionante. Y tiene miles de seguidores, ¿eh? No es que es un chiste. Cristo viene pronto. Una de las señales es esa. Se levantarán falsos cristos. Es entonces importante que los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén. Conozcan la importancia que la iglesia tiene como columna y fundamento, baluarte de la verdad. La conducta en la casa de Dios. Ya hemos aclarado que la casa de Dios no es necesariamente como uno se imagina, o sea, un templo como este, un salón como este, un auditorio como este. En los tiempos de que el apóstol Pablo escribió nuestra epístola, las iglesias de aquellos tiempos, o sea, las iglesias como nosotros, se reunían en casas. Se reunían en las casas. Mirá qué interesante. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6:19, donde nos dice que todo nacido de nuevo es el templo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cosa que no debemos ignorar, escucha. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La iglesia dice, ¿saben qué significa esto, amados? Dice, ¿no se dan cuenta que ustedes no sois vuestro? Tu vida no te pertenece más una vez que Cristo vino a morar a tu vida, una vez que vos te arrepentiste de tus pecados, comenzaste una nueva vida en Cristo, Él te salvó, Él te compró con sangre. Ya tu vida no es tuya, no puedes hacer lo que se te da la gana con tu vida, ni con tu alma, ni con tu espíritu, ni con tu cuerpo.
porque rendirás cuenta al Señor. Todo tu ser debe ser santificado, todo tu ser. Por eso no podés estar metiéndole a tu cuerpo cosas que te dañan. ¿A dónde dice, pastor, que no puedo fumar? Dice, el que destruya el cuerpo, yo lo destruiré a él. Y habla de el templo. Dice, o ignoráis, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de ese coro que decían, no sabéis que somos templo? Fuertísimo. Decíamos, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Así que donde se reúnen creyentes, nacidos de nuevo, es la casa de Dios. Donde se reúnan 2 o 3, es la casa de Dios. Acá somos más de 2 o 3, gracias a Dios. Si se reúnen en una casa, en ese momento es la casa de Dios. Por eso, si, por ejemplo, las hermanas ya llevaron a los niños al colegio, y dicen, voy a visitar a la hermana Guadalupe. No hay ninguna Guadalupe, así que no hay problema. Muy mexicana y entonces van a la casa y ahí pasa la hermana Eunice. No hay ninguna Eunice, ¿no? Y entonces, Eunice, vamos a la casa de la hermana, vamos a hablar del Señor, ¿no? Y ahí entre mate y mate empiezan a hablar. ¿Yo viste la corbata del pastor? ¿Viste la hermana tal? No. Porque entiendan, amadas hermanas, cuando se reúnen 2 o 3 hermanas, ya esa es la iglesia. Impresionante, ¿no? Cuando hay 2 hermanos, 2 hermanos trabajando, están en el andamio ahí, che, ponele ahí un poquito del fratacho, qué sé yo. Ustedes son la iglesia del Señor. No sé si alguna vez lo pensaron, ¿eh? Dice, no, yo voy a ir el domingo voy a la iglesia. Yo no. Ahí en el andamio, con otro hermano, sos la iglesia del Señor. Vos solo, en el colectivo, sos la iglesia del Señor. Si se reúnen en la feria, si se reúnen en el negocio, en ese momento es casa de Dios. No es por el lugar, sino por los hijos de Dios que se reúnen. Ese lugar llega a ser casa de Dios. Por eso de pensar que un local es la casa de Dios es un grave error. ¿De qué sirve tener un local, tener todo un completito ahí, los asientos, ¿no? 200 asientos. Plataforma, unos parlantes como quiere Derly, esos que son curvos, que tienen un sonido espectacular. Oramos al Señor que nos pueda bendecir con eso. Una batería electrónica como quiere Gadi. O una... No querés una... ¿Cómo es? ¿Qué marca querés? Una Pearl, ¿no? O alguna de esas, con platillo Sirgian. Teclado, un teclado ese... ¿Truchitus? ¿Qué dice ahí? Todos los instrumentos, plataforma, esa es la iglesia. No, eso es un lugar con un montón de elementos santificados para el uso de la iglesia. ¿Sí? Pero la iglesia son ustedes, amados. Nada tiene sentido si no está la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, sobre la actitud de los creyentes es importante recordar que lo que venimos hablando, y es importante la humildad que el creyente debe tener, según nos dice su palabra, en Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, como creyentes. Fíjate lo que nos dice Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, no sean egoístas. ¿El cristiano puede ser egoísta? No debería, pero puede de aquí a la luna, ¿eh? No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. ¿A quién vamos a impresionar, amado? ¿A quién vamos a impresionar? ¿Al Señor? No traten de impresionar a nadie. Hoy hablaba con un pastor amigo y hablábamos de esto, ¿no? Le mostraba esa foto que sacó el telescopio Hubble desde Saturno, desde uno de los anillos. Se ve una
No la traje la imagen, quizá más adelante en alguna oportunidad cuando amerite. Hay como un pelito, y en ese pelito hay como una liendre, se ve así como una imagen, ¿no? Y una flecha que dice Heart, la tierra. Y tenemos tanto orgullo, nos pisamos entre nosotros, y yo que soy más espiritual que vos, y yo que tengo más conocimiento, y yo que tengo 48 años de no sé de qué. No somos nada, no traten de impresionar a nadie, Él es todo. A Él adoramos y toda la gloria es para el Señor. Amén. Entonces, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Esa es la actitud. La actitud es el carácter de Cristo, nos está mostrando el carácter de Cristo. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. O sea, cuando mires a alguien, ante vos está una persona mejor que vos y tratalo como tal. No se ocupen solo de sus propios intereses, porque es muy del ser humano, ¿no? Siempre sálvese quien pueda, primero yo, ¿no? No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Qué carácter, ¿no? Y qué iglesia perfecta si todos pensáramos así. Claro, porque vos decís, no, mi hermano superior, pase usted, hermano. Y el otro dice, no, pase, no salen nunca, ¿no? No, usted. Es esa la actitud y la conducta que debemos llevar en la casa de Dios. O sea, como hermanos en Cristo. Somos hermanos, amados. Y tenemos mayor alianza, mayor unidad muchas veces que con el hermano de sangre que no conoce al Señor. Y que el Señor lo bendiga y el Señor lo salve a esa persona. Pero ¿te das cuenta que tu hermano espiritual es más unido que otro familiar? ¿O no? ¿Sí? El apóstol Pablo comienza el capítulo 3 de nuestra carta con una lista de los requisitos para ser obispo, ¿se acuerdan? Lo que hoy en día es un pastor. Y luego sigue con los diáconos y las diaconisas. Ahora, en el versículo 16 de 1 Timoteo 3, ¿qué nos dice? Vamos a desglosarlo un poquito, este misterio de la piedad. 1 Timoteo 3, 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Eso resume todas las escrituras, amado. Eso resume todo el Evangelio, eso que acaba de leer. ¿Y saben qué? Era un himno. Era un himno, una canción que ellos cantaban que se titulaba El misterio de la piedad. Todavía no escuché a alguien que haya compuesto esta canción, le ponga letra a esta canción. Todavía pueden hacerlo, ¿eh? El himno se llama El misterio de la piedad, que ellos cantaban desde hace un tiempo. Y el misterio de la piedad es equivalente al misterio de la fe. Al misterio de la fe. La vez pasada escuchaba a este periodista, humorista, artista, cantante llamado Alejandro Dolina, no sé si algunos lo conocerán. Es un filósofo, un hombre muy formado, pero ateo él. Y él decía, daría cualquier cosa por creer en Dios. Pero no puedo creer, porque para mí la fe no tiene sentido. Porque yo quiero que Dios, si Dios se presenta, le voy a creer. Entonces el periodista le decía, ¿y por qué pensás que se necesita un Dios? Dice, para comprender por qué razón existe el universo. O sea, muy filósofo, muy profundo, ¿no? Pero qué triste conclusión de un hombre sin fe. Y dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Pedro caminó con el Señor y le falló. Imagínate. Nosotros no le vimos al Señor, pero le veremos. Y el Señor oró por nosotros allá en Getsemaní, oró por nosotros. Y no te pido por esto, sino también por lo que van a creer, por los que han de creer. Y ahí estabas vos y estaba yo. El Señor orando por nosotros. ¿No te da piel de gallina eso?
Es impresionante. Entonces, el misterio de la piedad es equivalente al misterio de la fe. La iglesia es el resultado, es la consecuencia del misterio de la piedad. La causa es el misterio de la piedad, el resultado es la iglesia. Misterio es algo que permanecía en el conocimiento de Dios. Hay muchas cosas que permanecen en el conocimiento de Dios que para nosotros son un misterio, eso es así. Pero hay cosas que sí han sido reveladas para nosotros. Deuteronomio 29 dice eso. Y que Él mismo lo reveló para que lo conozcamos. ¿Cómo lo reveló? A través de su Hijo Jesús, a través de su palabra, a través de los profetas, a través de los apóstoles, hablando siempre de Jesús. Que Dios fue manifestado en carne. ¿Cuántos te pueden decir amén? Esto es una doctrina fundamental. Este himno tenemos que llevarlo en el corazón. El misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Todo eso que voy a empezar a decir ahora es lo que Dios deposita en la columna y baluarte. Esta verdad es la que se deposita en la columna y baluarte que son todos ustedes que conforman la iglesia. Y debe entenderse como el proceso por el cual el Verbo, es decir, Jesús, entró a la historia humana. Interviene en la historia. Tratemos de entender esto, amados. Cuando Él dice que Dios se humilló, es Dios, el creador de todas las cosas, que no tiene principio ni fin, que se mete en espacio y tiempo. Se rebaja a una condición temporal, a una condición que tiene medida, cuando Dios no tiene medida. Espero que el Espíritu Santo le haga entender esto. El Dios grande se hizo pequeño. Es como si vos tuviese la posibilidad de transformarte en una hormiga para salvar a las hormigas, que se viene la lluvia y las hormigas no saben que van a morir, entonces te transformas en una hormiga para poder, en el idioma de ellos, salvarlos. Bueno, hay ¿cómo se llama? El hombre hormiga, ¿no? Para tratar de entender lo que Dios hizo, pero es muy burda la comparación quizás. El término carne, Dios se hizo carne, tóquense, esto es carne, esto es carne. El término carne es la misma acepción que hombre, designado, en contraste con la omnipotencia y la eternidad y la atemporalidad de Dios. El hombre no es eterno, es débil y temporal. Dios se transformó en omnipotente, de ser omnipotente, eterno y que no tiene tiempo, en todo lo contrario. Lo hizo para salvarnos. Entre Dios y el hombre está continuamente presente en las Escrituras, a modo de ejemplo, en las palabras del profeta, decía: voz que decía da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y que toda su gloria es como una flor del campo. Pero aunque la vida, ¿no? Alguien decía alguna vez, una mujer de, no sé, de 50, 60 puede, sobre todo las famosas, ¿no? Las actrices y las cantantes se operan, ¿no? Y se tiran. Si yo mismo me hago así, tengo 20 años menos. Y para verse mejor, ¿no? Se ponen pomada en el pelo, los varones, los pintan los bigotes, para verse más jóvenes, ¿no? Pero no se puede competir con la juventud. Yo veo los jóvenes aquí los jóvenes mozos, todos casi son todos jóvenes, menos nosotros, Marcial. No se puede competir con eso. No se puede competir con la juventud. Entonces la juventud es como el momento donde la flor está. ¿Vieron que era en la primavera? Una alergia, ¿no? Pero hermosa, las flores con todos sus colores, sus perfumes, ¿no? Ese es el momento de la juventud, del esplendor, que dice que dura más o menos hasta los 40. Después de ahí... Claro, dice que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita,
porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Isaías 46 al 8 es lo que leí. Isaías 46 al 8. Entonces, fíjate cómo termina este texto, que la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, si la palabra de Dios está en nosotros, nosotros también permaneceremos para siempre. Y esta carne morirá, pero nosotros permaneceremos para siempre. Y si el Señor viene esta noche, no moriremos. Qué noticia, ¿no? Entonces dijimos que el misterio de la piedad, primero fue, Dios fue manifestado en carne. Eso tenés que tenerlo bien presente. Segundo, ¿qué más? Justificado en el Espíritu. Significa vindicado. Señalar como algo propio. Confirmar. Y esto se dio cuando la tercera persona divina, ¿quién es la tercera persona divina? El Espíritu de Dios. Sabemos que Dios es una paradoja, ¿no? Son tres personas, un solo Dios. Se manifestó como, ¿cómo? Digan conmigo, ¿cómo? En el buffet tienen que ir a comer. No. Como paloma. No era una paloma, sino como una paloma. O sea, el aspecto de una paloma. Ahí en Juan 1:32. Y esto es una novedad del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se suele comparar al Espíritu de Dios con un águila que protege a sus pollos. Y aquí aparece en la admirable dimensión de paz, porque sabemos que la paloma es el símbolo de la paz, ¿sí? El símbolo del renuevo. Por eso se toma la paloma con el olivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? La paloma con el piquito tiene una ramita. ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién? Muy bien. Un 10 para Noé. Cuando Noé suelta la paloma y cuando vuelve creo que era una ramita de olivo, significa que Dios ha dado una nueva oportunidad. Las aguas bajaron y podían poblar la tierra nuevamente. Entonces, la paloma representa la paz. ¿Y por qué la tercera persona divina escogió esta forma, esta aparición para manifestarse? No hay respuesta bíblica definitiva. Si pensaba que te le vas a llevar. Pero es indudable que la única persona divina que se manifiesta en forma corporal es la segunda persona divina. ¿Quién es la segunda persona divina? Jesucristo, el Hijo, amén. Que por la encarnación queda revestida de humanidad y se hace Emmanuel. ¿Saben qué significa Emmanuel? Dios acá, con nosotros. Se hizo hombre. De ahí que todas las veces en que aparece la teofanía, o sea, la aparición de la segunda persona de Cristo, la segunda persona que es Cristo, se manifiesta en forma humana. Y algunos dirán, pero ¿cómo los ángeles? Amados, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, la figura humana seguramente es un reflejo pálido de lo que es un ángel. Podríamos pensar eso. Algunos consideran que la paloma simboliza pureza y benignidad, carácter propio del Espíritu, que consuela, el Consolador, y también de Jesús. Y con esa dulzura y mansedumbre, Jesús estaba equipado para ser el consolador de los afligidos cuando caminó sobre esta tierra y dar su vida en precio del rescate del mundo entero. ¿Por qué aparece el Espíritu Santo allí? Ante ese hombre Dios, para soportar las aflicciones, para perdonar las ofensas y ser pacientes con todos. Necesitaba ser manso y humilde y apacible. Sigue diciendo el himno, el misterio de la piedad, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria.
La gloriosa verdad de esta última frase es que Jesús, el Señor, fue ascendido a los cielos, donde se sentó a la diestra de Dios. La labor sacerdotal de intercesión sigue para todos los suyos. La referencia a la ascensión, o sea que subió al Señor, es breve en las Escrituras, pero elocuente. El testimonio de cómo el Señor fue ascendido de la tierra al cielo. No le busquen otra explicación, ni tratemos de alegorizar eso. No, eso significa otra cosa. No, el Señor estaba en la tierra y fue elevado al cielo. Así como dicen las Escrituras, que queda atestiguado por muchos creyentes que vieron personalmente el hecho. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles está esto. No se trata de una alucinación colectiva, de quienes dejaron de ver al Señor por alguna causa, como pudiera ser que se fue a otro lugar. No, Cristo fue elevado de la tierra al cielo a la vista de todos los presentes en aquella ocasión, hasta que el Señor se desapareció a la distancia. Eso es lo que pasó. Repasamos. ¿Amén? ¿Vamos, seguimos? Es re temprano. Misterio de la piedad. Del griego eusebeias musterion, que significa el secreto revelado de la verdadera religión. Acuérdense que religión significa religar, significa unir. O sea, Dios es unido con el hombre a través de esta obra de Jesús. Eso es religión. El misterio del cristiano, la persona de Cristo. El misterio del cristianismo, el misterio para el mundo es la persona de Cristo. Que no lo van a entender hasta que el Espíritu Santo se los revele. Justificado en el Espíritu, Cristo fue vindicado, como dijimos, en su propio Espíritu, delante de los hombres, venciendo al pecado, a la muerte y resucitando el tercer día de los muertos. Visto de los ángeles, bueno, en su nacimiento, ¿qué aparecieron? Ángeles. En el huerto del sufrimiento, ¿qué apareció? Un ángel. En la tumba, ¿qué aparecieron? Ángeles. Cuando Él asciende a los cielos, ¿qué aparecieron? Ángeles. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. La obra misionera que comenzó con los apóstoles de Jesús. Pedro ahí predicando a Cornelio allí, el curtidor. Imagínense, Pedro, un judío neto, nunca jamás iba a meterse a la casa de un curtidor y encima gentil. Gentil era como carne de perro. Y encima este curtidor rodeado de pieles, de animales muertos, inmundo, ni loco yo entro a la casa. Y el Señor que le dijo, lo que yo limpio, no lo llames inmundo. Así que, amados, nosotros los gentiles, o hay algún judío en el medio, no sé, pero nosotros los gentiles éramos inmundos y Él nos limpió. Noten que Jesús, el Señor, es el mensaje del Evangelio. Y sin Cristo no hay Evangelio. Por eso yo no entiendo a aquellos que predican el Evangelio y no hablan de Cristo, sino que hablan de otra verdura, de otra cosa. La iglesia, volviendo a la casa de Dios, es en realidad místicamente, simbólicamente, el cuerpo de Cristo. De ahí que el mensaje central del Evangelio es Jesucristo. Y podemos notar, iglesia, que el mensaje de los ruselistas, ¿saben quiénes son los ruselistas? Los que van a las 7 de la mañana a tu casa y dicen, doña, señora, queremos platicar con usted, dijo. Y el de adentro no quería salir, domingo a la mañana estaba durmiendo. ¿Cuántos son? Somos 3, platiquen entre ustedes, dice. No solamente los testigos de Jehová, es un grupo, no digamos ni secta ni nada, pero es un grupo. Escucha esto, porque uno dice, no, pues son hermanitos medio primos. No, amados, los testigos de Jehová es un grupo que desprecia al Señor Jesús. Se los digo en castellano, en hebreo, no sé. Desprecia al Señor Jesús. No solamente niegan ellos la eternidad del Hijo, diciendo que Él es un ángel, que Él es el arcángel Gabriel, no sé qué,
también su mensaje está escaso o incompleto sin el mensaje de Jesucristo. Yo no sé cómo pueden hablar del Evangelio cuando dejan de lado a Cristo. Es por eso que el mensaje de este grupo que acabo de mencionar es un mensaje de anticristo. ¿Me escuchaste? Son anticristianos, pueden ser muy piadosos. La vez pasada le querían envolver a mi esposa, pues llegaron y dijeron, ay, porque tienen estrategias. Ay, qué hermosas plantitas, ¿cómo se llama esa plantita? Y mi esposa le dijo plantita y ahí comenzó la charla. Después le dijo, ¿quieren entrar al grupo de los 144? Empezaron, ¿no? Y le dijo, no, doña, le dijo. Bueno, algunos entenderán esto. Cuando vino Raúl Ferrero, que dijo, discutía, le dijo, señora, cuando ya no aguantó más, dijo, doña, le dijo a la mujer. El verdadero mensaje del Evangelio es el mensaje que honra al Señor Jesús. Gracias. El verdadero mensaje del Evangelio es un mensaje que honra su obra redentora en la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje. Y ese es el misterio. Para nosotros ya está revelado el misterio de la piedad, el cual el apóstol Pablo lo resume en lo que es considerado un himno antiguo llamado el misterio de la piedad. El Hijo de Dios encarnado, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto lo dice Juan, que era su discípulo y su amigo, estaba ahí pegado al lado de Jesús. Tremendo. Predicado en el mundo, dice, vindicado por el Espíritu, o sea, su resurrección corporal, amados, Cristo resucitó. Esto es una verdad absoluta y sólida. Cristo venció a la muerte. Amados, si no creemos eso, estamos en el horno, literalmente. Claro, humanamente, si no, pero cuando se muere, si por ahí le hacen RCP o le ponen ¿cómo se llama? El desfibrilador ese. Ay, lo pueden resucitar. Pero no, ¿cómo? Pues 3 días, murió. No, capaz que eran hermanos gemelos, capaz que le agarró catalepsia, un montón de cosas que se dicen de Jesús. ¿Se dieron cuenta, amados, que se ataca solo a Cristo? No se ataca a nadie más que a Cristo, ¿se dan cuenta? Y a la iglesia, obviamente. Entonces, no, Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, los muertos en Cristo también resucitarán primero. Por eso dice Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo venció a la muerte. Y fue recibido en gloria, y esto es su ascensión. La iglesia, Casa de Oración Banfield, es una iglesia a la que debe honrar al Señor Jesús. Debe adorar al Señor Jesús, debe proclamar este mensaje de Jesús. Debe proclamar la obra redentora para todo aquel que lo quiere recibir como Salvador de su vida. Escuchaba el testimonio estos días de un famoso evangelista que impactó en nuestro país, un hombre que fue usado por Dios. Y me interesó una parte que él dijo. He tenido compañeros de la facultad o de la escuela que por años eran cristianos y nunca me predicaron el Evangelio. Y yo tuve que, por una cuestión fortuita, entre comillas, obra de Dios, se encontró ahí con una Biblia y Dios le habló, pero nunca le predicaron el Evangelio las personas, sus amigos. ¿Cómo estamos nosotros con eso? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos mostrando que somos luz y sal? ¿Qué somos? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Qué opinión tiene la gente de nosotros? Amados, somos columna y baluarte de la verdad. Termino con esto. Repasemos estos versículos 14 y 15, donde el apóstol Pablo, escribiendo a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo, le dice estas palabras
que deben quedar grabadas en nuestros corazones, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto te escribo. En esta ocasión, esto te hablo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo. Podríamos aquí parafrasear y podríamos inclusive añadirle aquí. El Señor sigue tardando su regreso. Ya Pablo murió y ya está con el Señor su alma. Pero el Señor se tardó un tiempo, ya no se tarda más. Pero en cualquier momento viene. Y mientras yo vengo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Amados, nosotros somos un pedacito de la iglesia. En todo el mundo hay mucha iglesia del Señor. Y esa iglesia del Dios vivo es la columna y baluarte de la verdad. Pablo le había pedido a su discípulo, Timoteo, que se quedara en la ciudad de Éfeso. Éfeso era la capital de lo que se llamaba Asia, lo que es actualmente, para que te des una idea, el oeste de Turquía. Eso es Éfeso. Y era una ciudad muy, muy importante. Un centro de rutas, un centro comercial, portuario, un centro religioso, una ciudad estratégica. Y Pablo había estado allí durante 3 años. Quizás en la ciudad donde más tiempo estuvo durante todo su ministerio, su carrera apostólica. Y le pidió a Timoteo que se quedara para poder ayudar a la iglesia de esa ciudad. O sea, fíjense en cómo Dios, porque es la orden dada por Dios, dirige a Pablo para que lo mande a Timoteo. Esa es la delegación. Amados, nosotros nos movemos por sujeción, hay autoridades. Yo tengo mi autoridad, vos estás bajo sujeción, quizás algunos de ustedes tienen también autoridad, tienen bajo sujeción a otros siervos, otros ministros, pero en realidad no es que somos más que nadie, ¿se acuerdan que no somos nada, somos hierba? Pero el Señor marca un orden a seguir. Cuando Pablo se fue a Éfeso, esa ciudad había experimentado un gran avivamiento. Miles de personas se habían convertido. Toda la región había sido evangelizada. O sea, Pablo causó un impacto con el evangelio y fue Dios, obviamente, su espíritu, usando a este hombre. Toda la región de Asia, dice allí en Hechos 19, tanto judíos como griegos escucharon la palabra del Señor, fueron evangelizados y ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Acordate que dijimos que la iglesia no solamente es estar aquí, un sábado, un domingo o un día de semana, sino que en la casa, fundamentalmente en la casa, en el vecindario, cómo te llevas con tu vecino. El Señor llama a ese grupo de gente columna y baluarte de la verdad. Qué título, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Muchas veces hablamos de forma equivocada. La iglesia no es un edificio material, porque hay iglesias que son puro mármol de Carrara y hay iglesias que son en el norte de nuestro país que son chocitas, ¿no? De paja, con troncos. No, pero esa no es la iglesia. Siempre se dice, vamos a la iglesia. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Estamos diciendo, vamos a ese edificio que es la iglesia. Otros dicen, estamos edificando la iglesia. Bueno, en algún momento habrá que edificar un lugar físico para poder estar más cómodos. Eso sí es físico. Pero cuando hablamos espiritualmente, ¿de qué hablamos? Entonces, ¿estarán predicando el evangelio haciendo discípulos? No. Dicen, por ejemplo, compramos 10.000 ladrillos para construir la iglesia. Eso es una forma quizás
retórica o una forma de hablar. Si vamos a construir la iglesia, espero que Cristo ya construyó su iglesia. Ya Él es el fundamento. Y si alguno edifica, debe edificar conforme al material noble, ¿no? Pero nosotros pensamos, no, vamos a edificar una iglesia, vamos a comprar cemento, cal, no sé, hierro, piedra, para hacer las columnas, ¿no? Bueno, eso es algo físico, que eso es perecedero. La palabra nunca llama iglesia a un edificio material. Pero popularmente se le dice iglesia, vamos a la iglesia. Pero la iglesia no está hecha de ladrillos de adobe, ¿no? Sino que está hecha de carne y hueso, sangre y alma, espíritu, sentimientos, emociones, decisiones, servicio, amor. De hombres y mujeres lavados con la sangre de Jesucristo. Antes cantábamos una canción que decía: si tan solo una sola gota de tu sangre sobre mí puede lavar mi corazón. Amado, si hoy te sentís que no sos parte de la iglesia, que estás ahí como fuera, hoy te voy a pedir que hoy puedas levantar tu mano y decirle: Señor, una sola gota de tu sangre puede limpiar mi corazón. Una sola gota de su sangre, o sea, simbólicamente, ¿no? Su obra en la cruz, allí en el Monte Calvario, puede hacer la diferencia, cambiar tu vida a 180 grados. Nosotros vamos a la iglesia. ¿Vamos a la iglesia? No, nosotros somos la iglesia. Amén. Nosotros somos la iglesia. Hoy hay un buen número de hermanos. A veces el sábado pasado era el cuarto, pero seguía siendo la iglesia. Iglesita, pero seguía siendo. No, nosotros somos la casa de Dios. Dios no habita en edificio hecho por manos humanas. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Hay que cuidar el templo. Así que la iglesia es el pueblo de Dios, la familia de Dios. Hombres, mujeres, niños, ancianos que han entregado sus vidas a Cristo. Que han dicho: Señor, yo te adoro a ti. Cuando cantábamos, el Señor, te adoro a ti. Yo observo, yo a veces estoy mirando y los veo niños, jóvenes cantando entregados al Señor. Qué hermoso que es eso. Y son ahora discípulos del Señor. Ustedes ahora están siendo discipulados por el Señor. Porque la misma palabra que Pablo le da a Timoteo para discipularlo, nos está dando a nosotros. Y yo se las entrego a ustedes. Ustedes son hijos de Dios. Son el pueblo del Señor. Así que sería bueno que corrijamos nuestra forma de ver las cosas, ya que nuestra forma de hablar indica nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar hace un estilo de vida. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, de algunos conceptos. Y esto no es un simple cambio de términos. Esto tiene una importancia muy grande. Porque si pensamos que somos iglesia solo cuando nos reunimos, por ejemplo, hoy sábado, algunos son sabatistas, nos reunimos, si somos iglesia. El lunes, ¿qué vendríamos a hacer? Supuestamente, ¿no? El lunes deberíamos ser iglesia. Y el martes también. O sea, terminada la reunión, nos vamos a casa. ¿Y dónde está la iglesia? En Amberes 2320. No. En tu casa. El lunes, la iglesia, que sos vos, anda por la calle. Anda por el colectivo, anda por el subte, anda por el tren, anda por la oficina, por las casas, trabajando, por los hogares, por los barrios, por la ciudad, por los hospitales, por las escuelas. Así está la iglesia. Somos iglesia las 24 horas del día y todos los días de la semana. El día que dejaste de ser iglesia es porque pecaste. Y como que ese ladrillo se resquebrajeó. Como que esa piedra se partió al medio. Necesitamos ser restaurados por el Señor. Te escribo, Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios es donde vos vivís. Tu casa debe ser un lugar de adoración, en donde Dios habita.
y Dios habita en nosotros. No es como algunos piensan o dicen, no, allí en Amberes 2320 es la iglesia de Cabral. No. Si fueran míos ya los hubiese rifado en la feria, amado. Y lo que sigue viene aún más desafiante. La iglesia del Dios viviente, dice Pablo, que es columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia, en la comprensión del apóstol Pablo, es la columna que sostiene la verdad. ¿En dónde? ¿En dónde sostiene la verdad? Si dijimos que la iglesia está en la feria, está en la escuela, en la casa, en el vecindario, en todos lados. En el mundo, en la sociedad. Porque acá nos veríamos todos muy lindos como columna, aquí paraditos, somos baluarte de la verdad, sí, Señor, aquí. Nos quedaríamos como decía Pedro y Juan, ¿no? Hagamos enramada y nos quedamos acá a vivir, ¿no? ¿Se acuerdan? Ante la transfiguración. No, pero donde vos vas, donde vos trabajás, tenés que ser columna y baluarte de la verdad. Sos un representante de Cristo, sos un embajador de Cristo, sos un vocero del Evangelio. ¿Viste que no es así nomás ser iglesia? Por eso algunos prefieren estar en la tibieza. No, son los cristianos Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá. Yo no me identifico con nadie, dice, ¿no? No. Un edificio necesita columnas. Si no hay columnas, el edificio se cae. Y esta sociedad es como un gran edificio y necesita columnas que la sostenga. Y aquí dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Ante tanta locura, amados, ante tanto pecado, ante tanta blasfemia, ante tanta maldad. Ayer en un partido de fútbol matan a un hombre que fue a un partido. Amados, estamos viviendo en medio de la anarquía total. Y esto se va a desatar cuando la iglesia no esté más. Dios santo lo que va a hacer esto. Dice un salmo, ahora te digo. Dice, se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas, dice el Señor. Salmo 75:3. El mundo está en ruina, pero yo sostengo sus columnas. La columna es la iglesia. La sociedad, los países se están arruinando, se están desmoronando, las buenas costumbres se han perdido, la ética, la moral, todo lo bueno se está perdiendo por completo. Queda muy poquito ya de bondad en el mundo. Hay una crisis tan rápida, la tierra y sus moradores se están arruinando, pero Dios nos está diciendo, yo sostengo sus columnas, porque la base es Cristo, el fundamento es Jesucristo. ¿Y cuál es la columna? Otra vez, el pueblo de Dios, la iglesia, cada cristiano. Volviendo a Timoteo, porque estamos temprano, todavía no terminé, pero ahí vamos por el final. Pablo dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La humanidad se deteriora. Caos, crisis, corrupción, robo, perversión, homosexualidad, secuestros, homicidios, hogares disueltos y tantas barbaridades más que ni se nombran. ¿Y dónde hay hombres confiables que no se corrompen? ¿Dónde hay columnas? Que es la iglesia. La sociedad se deteriora, pero hay una esperanza para el mundo. Amados, si es la iglesia con el mensaje de Jesucristo. No va a bajar un ángel, no va a aparecer el Señor predicando el Evangelio. Él eso se lo comisionó a la iglesia, la gran comisión. Id, salgan, vayan. Y Dios dice, yo sostengo sus columnas. No teman lo que van a hablar. Por eso es importante aquí estudiar la palabra. Cuando vayas allá afuera ya sabes lo que tenés que hablar. Dios en su misericordia visita a las naciones y ha prometido en los postreros días derramar su espíritu sobre toda carne. Por amor de los pueblos, y para hacerlo, Él visita a su iglesia. Amado, yo oro por un avivamiento en esta iglesia. Y el avivamiento es volverse a Dios. El avivamiento es tomar la palabra de Dios en serio. El avivamiento es tener el temor de Jehová. Que Él renueve a su iglesia, que Él restaure a su iglesia, que Él la reedifique y la solidifique. Que ya no se mueva más ni aquí ni allá, que no sean fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Que sea llena del Espíritu Santo,
que sea columna de esta sociedad, porque Dios tiene misericordia de este mundo todavía. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad como columna que sostiene la verdad en la sociedad. Hoy hay mentiras por todas partes. La libertad de ideología de género, donde el hombre es mujer y la mujer es hombre. Ellos han copado todos los medios de comunicación, ¿te diste cuenta? Vos estás viendo un noticiero y de repente aparece opinando un hombre, no tiene acá el coto, es un hombre, pero está todo vestido de... Pareciera que cualquiera que opina algo diferente es un anticuado, es un ser despreciable, porque los anormales somos nosotros y ellos son los normales. Y eso quieren inculcar a nuestros hijos, amados. Seamos columnas para que este mundo no se venga abajo del todo, para que esta sociedad no avance con su maldad y aún afecte a nuestros hijos. Ya nosotros estamos de salida, pero nuestros hijos recién comienzan, amados. Si ellos no siguen al Señor, ¿qué les queda a ellos? Nosotros en un par de años ya no estaremos aquí. Y ellos estarán en su plena, digamos, vida, con sus hijos, con su nieto, qué sé yo. Y si la iglesia no continúa, si nosotros somos egoístas, miserables, amarretes, no pensando para adelante, ¿no? Esta iglesia debe continuar. No sé quién de ustedes continuará esta obra, quién será el pastor de este lugar. Quizás alguno de los jóvenes aquí. Ojalá Dios levante a alguien. Pero yo no me quedaré para toda la vida aquí. O quizás el Señor... Me están tentando para ir a Suiza. A Suiza, pero no sé. Se queda en serio, no es una broma. Necesitamos, amados, volver a ser columna y baluarte. El pecador debe rendirse a los pies del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la iglesia. ¿Quién levanta, sostiene, que la renueva y la fortalece? El Señor. No te preocupes del avance circunstancial de las tinieblas. Las tinieblas avanzan. ¿Viste cómo esta mañana venían las nubes negras esas? Así viene la maldad. Porque la luz resplandece sobre las tinieblas. No tengas miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que no te asuste el panorama aterrador que se cierne sobre el mundo entero. ¿De qué modo la iglesia cumple su función de ser columna y baluarte de la verdad en este mundo? ¿De qué modo cumple ese rol? Y quiero señalar, en base a lo que leemos en 1 Timoteo, 4 cosas para terminar. Que la iglesia debe hacer para cumplir con su responsabilidad de ser esa columna, de ser ese baluarte. Dice, anótalo, Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, o sea, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Anótalo, así lo lees bien, Filipenses 2:15. Y lo estamos haciendo y aún lo haremos más para ser sal y luz de este mundo. No vale andar maldiciendo a las tinieblas o atando al hombre fuerte o al gigante de la ciudad. Hay que solamente levantar la luz del Evangelio en nuestras vidas. Al comienzo de la carta, como vimos hace 2 semanas, Pablo dice, para eso te pedí que te quedases en Éfeso. ¿Y de qué manera cumple la iglesia su propósito de ser columna e impedir que la sociedad derrape, digamos, se desmorone del todo? Como te rogué que te quedase en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñan diferentes doctrinas. Digan conmigo, doctrina. Eso es fundamental, porque doctrina es enseñanza. En griego es didache o didache o didaje. Tienen varias pronunciaciones. La iglesia tiene que enseñar la doctrina del Evangelio a las naciones. ¿Qué es la didache? Son las enseñanzas, los mandatos del Señor que revelan su voluntad. Son mandamientos claros.
Si queremos ser siervos, mensajeros de Dios en medio de esta nación, de esta sociedad, un profeta es el que habla a los hombres de parte de Dios. Levántate como un profeta, pero ya no como un loquito ahí, ¿no?, diciendo cosas que te vienen a la mente, ¿no?, sino predicando esto: columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que enseñar entonces la didaqué, la doctrina del Señor, no solo a la iglesia como lo hacemos acá, sino a la sociedad, a tu compañero del trabajo, de la oficina, tus empleados, tus jefes, tus parientes en el asado, a tu cuñado. Tenemos que enseñar la ley, tenemos que hacer uso legítimo de la ley. Dice Pablo: alguno quiere ser doctores de la ley y son maestros, escribas, son teólogos, pero hablan vanas palabrerías, no entienden ni lo que dicen ni lo que hablan, dice 1 de Timoteo 1:7. Uno de los temas que más se presta para hablar y decir bla, 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 sin decir nada, es la falsa religión. Es el puro conocimiento, que no está mal el conocimiento, pero sí, sin vida está hueco eso. Uno puede entretener horas a la gente con lindas cosas sin decir nada en concreto. No produce un cambio en el corazón. Si no revelamos la voluntad de Dios, eso es muerto. ¿Qué es la ley? La ley revela la voluntad de Dios a los hombres. Sabemos que la ley es buena, vimos creo que en la primera enseñanza, si uno la usa legítimamente. Pero la ley no es para el justo. Yo no puedo limitarme a solo enseñar la ley a los discípulos. Pero la doctrina debe ser la palabra esta que estamos leyendo, amado, que parece como solamente escrita para cristianos, debe ser oída por los pecadores, los transgresores, los impíos. Ellos necesitan oír esto. Son tremendos los términos que utiliza acá para describir la situación de la sociedad. Acá usa, por ejemplo, 4 palabras distintas para describir en 1 de Timoteo 1:9, los transgresores, los desobedientes, los impíos, los pecadores. Esta palabra es para ellos. A veces somos muy religiosos, no, yo estoy buscando un hermano para predicarle de Cristo. No, háblele al que no conoce nada. La ley es para ellos. Tenemos que enseñar la ley. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? Hoy existe cantidad de opinólogos. Cualquier conductor televisivo, actor o futbolista puede opinar sobre religión y moral. Y qué hermosa palabra que acaba de decir aquí el futbolista. Que opine lo que quiera, amados, pero todo el mundo quiere enseñar sobre moral y nosotros no lo podemos callar. Nosotros tenemos que enseñar la voluntad de Dios. No buenas palabras, no frases. A veces veo estados, porque salta de los estados de WhatsApp, ¿no? Lo que me ha enseñado la vida, lo que me ha enseñado, no sé, la experiencia. ¿Dónde está Dios en todo eso? Son cristianos, ¿eh? ¿Cómo predica ese que se avergüenza del evangelio de no poner palabra de Dios en sus estados? Frases bonitas que dijo Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi está en el infierno, amado. Discúlpenme, ¿no? Pero frase que dijo, no sé, Sancho Panza. No, amado. Tenemos que dar la palabra de Dios. Yo quisiera ver los estados de mis hermanos que estén llenos de... ¿Saben qué gozo me trae? Y sobre todo los jóvenes de este lugar. Palabra de Dios, palabra de prédicas, link de prédicas, link de canciones. Eso me llena el alma. Ver cómo mis jóvenes están llenos de la palabra. Y los viejos, que deberíamos dar ejemplo, no, dijo Mahatma Gandhi. Dijo Nietzsche. ¿Saben que Nietzsche dice, Dios está muerto, dijo? Ponen frase de Nietzsche. Tenemos que enseñar, amados, la voluntad de Dios por todos los medios. Estamos en un momento crítico del tiempo profético. Cristo viene pronto, el fin se acerca. El mundo se está preparando para un cambio mundial. Y la iglesia no puede mimetizarse con el mundo. La iglesia debe volver a la senda antigua. El matrimonio ya parece una cosa anticuada. La gente no quiere casarse, se rejuntan, viven en pareja. Y esa no es la voluntad de Dios.
Tenemos que enseñar a la sociedad la ley fundamental sobre el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cosas como esas. Tenemos que enseñar a la sociedad que la ley básica de la convivencia entre los seres humanos es el respeto al prójimo, respetar la vida del prójimo. No matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Eso debemos enseñar. ¿Y quién va a sostener la verdad si no la iglesia? ¿Quién va a ser? Ayúdanos, Señor. Cerrá tus ojos, por favor, iglesia. Solo para pensar en Él, pero no cierres tus ojos espirituales. Tenemos que predicar, tenemos que hablar, llevar al pecador al arrepentimiento. Pero ¿de qué se va a arrepentir si la mayoría ni siquiera tiene conciencia de lo que están haciendo mal? Creen que están bien ellos. Ellos piensan que están bien. Relativizan el evangelio porque los cristianos son relativos. Los cristianos compran cosas robadas. Los cristianos aceptan negocios sucios y dicen eso es una bendición. Y el mundano lo ve y el mundano se da cuenta que está estafando. Y dice, ¿y vos tenés a Dios? Déjame como estoy. Tenemos que ser columna y baluarte de la verdad y vivir esa verdad. ¿Quién le va a enseñar a la gente? La iglesia. Y no hace falta que sea el pastor o el maestro de la iglesia. Cualquiera de ustedes, lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría y de buen testimonio, puede predicar el evangelio. Se habla mucho de derechos humanos y eso es bueno, porque es bueno proteger los derechos de todos. Pero ¿cuándo vamos a hablar de las demandas y los derechos de Dios? Dios está demandando a su pueblo que haga lo que tiene que hacer. Masas de multitudes están siendo engañadas. Miles de personas, cientos de personas hoy están entrando al infierno. Satanás ha enceguecido a la gente. Los tiene encandilado con luces de este mundo. La mayoría no sabe la verdad, cree saber la verdad, sabe de todo, puede ser una persona preparada con capacitaciones, con títulos universitarios, pero no conoce la verdad más alta para salvar su alma. Y nosotros como iglesia hemos sido puestos para enseñar esa verdad y esa es la voluntad de Dios. Y esta es la primera responsabilidad de la iglesia en medio de una generación mala y corrupta, alejada de Dios. Padre amado, gracias. Gracias por permitirme decir todo esto, Señor, que es tu palabra, que primero habla a mi vida. Yo soy responsable, Señor, porque soy el que está predicando esto. Gracias, Señor, porque me permitís discipular a tus hijos. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Como nos decía ayer el pastor Salvador Pardo en nuestra reunión de pastores, el pastor debe predicar, debe darle esperanza a cada uno, que el Señor puede resolver ese problema matrimonial, puede hacer un milagro, y sí que lo puede hacer. Que el Señor puede traer soluciones económicas, sí, Él lo puede hacer, gloria a Dios. Que el Señor puede sanar una enfermedad, sí que lo puede hacer. Que el Señor puede resolver un conflicto que hay entre parientes allí, que el Señor puede traer paz, sí que lo puede hacer. Prediquen, pastores, pero ese mensaje es un mensaje secundario. Dios puede hacerlo o no, pero el mensaje más importante que un pastor debe hacer y predicar es la salvación de las almas. Pastor, que no se te pierda ninguno de los que están dentro de tu iglesia, porque hay muchos allí que todavía no nacieron de nuevo. Hay muchos allí que vienen a la iglesia por costumbre o porque no tienen otra cosa que hacer o porque les gusta, pero no nacieron de nuevo. No pueden vivir esto que estamos hablando. En la iglesia sí pueden ser columnas, baluarte, aparentar, pero cuando salen de este lugar, ni los vecinos le creen. Señor, cambia nuestros corazones, Padre.
Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Quiebra los corazones duros, Señor. Quebranta, Padre, para que así puedan sanar. Así pueda esa sangre correr por todo su ser y lavarlo de todo pecado, con un arrepentimiento genuino, con un deseo de cambiar y de seguir a Cristo. Bendice a tu iglesia, Señor, que puedan ser columnas y baluartes de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia.